Título para hoy, mis hermanos, tiempos difíciles. ¿Cuántos saben que estamos en tiempos difíciles? Amén, lo saben. Los que están advertidos de la palabra son los que saben. Los que no se instruyen, los que no oran y buscan dirección del Señor, puede que esta palabra les parezca rara. Tiempos difíciles, ¿de qué me está hablando? Si yo veo que todo sigue funcionando perfecto. Yo no veo el caos en el mundo. Yo no veo que nada se está destruyendo. Se hablan de guerra, pero todavía no veo que pase nada. Bueno, es que los que están en el Espíritu de Dios, los hombres o mujeres espirituales pueden discernir lo espiritual. El hombre y la mujer carnal solo puede discernir lo carnal, es decir, lo que aparentemente nos muestra un sistema. Por eso somos llamados a ser hijos de Dios, pero que tengamos la capacidad de mirar más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Amén. En eso se distingue quienes están comprendiendo lo que está sucediendo ya hace rato allá afuera. Está pasando y créame, es terrible. Por eso esta palabra, tiempos difíciles, y es Dios que quiere advertirnos hoy. Amén. Porque usted como mamá y como papá, si ve que su hijo o su hija se va desviando, usted intenta advertir. No siempre serás tomado en cuenta, pero tú sabes que bienvenido será entregar una advertencia. Amén. Bueno, vamos a... Amén. Entonces leo en el nombre de Cristo Jesús. Esto es lo que dice. Mateo capítulo 24, verso 1. Amén. 24, verso 1. Veremos entonces, al salir Jesús del templo para marcharse, se acercaron sus discípulos para mostrarle el edificio del templo. Esta parte la habíamos visto en otra predicación. Y aquí, ¿ven todo esto? De cierto les digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, hasta ahí estamos bien. Y se cumplió este escenario anunciado por Jesús, ¿ya? Cuando fue invadido el templo Jerusalén y fue destruido. Y aún antes de eso, ya se había cumplido una vez más, ¿cierto? Cuando también Salomón había edificado un templo para el Dios de su padre David. Y también fue derribado. Bueno, en esa medida podemos decir, ya se cumplió, pero ¿qué estaba queriendo decir Jesús? ¿Hasta qué tiempo se está queriendo alcanzar Jesús con esta palabra que les entregó? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Estaría hablando solo de su tiempo? ¿Estaría hablando de tiempos antiguos, tiempo de David, tiempo de Saúl, tiempo de Salomón? ¿Estaría hablando solo del tiempo en el que él mismo se había manifestado Jesús en Jerusalén? ¿O estaría hablando de todos los tiempos? Amén. Amén. Bien que lo ha recibido. Está hablando de todos los tiempos, pero ¿cómo sabemos eso si el templo ya fue derribado? Porque bueno, dice, se acercaron a él, habiéndose sentado Jesús en el monte de los olivos, se acercaron sus discípulos para decirle en privado, dinos cuándo acontecerá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Es decir, ellos están haciendo preguntas en ese momento que al parecer ellos en su manera de pensar están creyendo de que Jesús volvería en su segunda venida, aun cuando ellos estuvieran con vida. Por eso entienden que se refiere solamente a ese templo. Pero Jesús, que atraviesa todos los tiempos, porque Él es Dios, les está hablando de algo que ellos todavía no pueden discernir. Pero ahí les deja que se queden con ese entendimiento. ¿Por qué? Porque de verdad no hay mentira en lo que Cristo ha dicho. Ese templo sería destruido. Veamos, verso 4. Contestándole Jesús dijo, cuiden
que nadie los engañe. ¿De quién es la responsabilidad entonces de no ser engañados? De nosotros. Sí, a veces le encargamos todo esto a Dios. Y que Dios tiene que hacerlo. ¿Y por qué Dios permitió que yo fuera engañado? ¿Y por qué Dios hizo esto? No, es que tú tienes la responsabilidad de... Así como en tu casa tú sabes qué es lo que vas a comer, lo que vas a cocinar, lo que le darás a tus hijos. Así también nosotros tenemos responsabilidad de saber qué vamos a comer, de quién vamos a recibir la palabra de Dios y de quién no. Amén. Bueno, entonces el verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy un ungido. Cristo significa ungido, pero dice que vendrán muchos diciendo yo también soy ungido. ¿Cree usted que estamos en tiempos así? Porque Jesús se lo está graficando a ellos también. Y la historia no se queda solo ahí en que ellos lo vivieron y entonces se terminó la profecía. No. La historia que Cristo está contando es una historia que va a atravesar sus propios muros de Jerusalén. Es una historia que va a atravesar sus propias vidas. Ellos van a estar muertos. Y todavía la profecía seguirá caminando de nación en nación. Porque no hay palabra que Jesús haya soltado que no ha de cumplirse. Amén. Hasta aquí estamos bien, ¿cierto? Amén. Vendrán muchos ungidos. Ahora, los ungidos o que dicen ser ungidos vendrán con una intención. La intención será engañar. Por eso tenemos que tener la alerta encendida. Amén. Porque el engaño no tiene que ver necesariamente con lo que alguien hace mal y usted puede darse cuenta. El engaño precisamente tiene que ver con lo que alguien sabe hacer muy bien y nosotros caemos ante eso. ¿Se entiende ahora? Amén. ¿Qué es lo que hace el mago? ¿Tiene poderes extraordinarios? No. Usa el arte del engaño. Sin embargo, cuando uno ve una tremenda actuación de un mago, uno dice realmente, pareciera que estos tipos tienen poderes. Pero todo funciona en base a engaño. Escondido, todo se hace escondido. Puede ser un simple juego, pero aún así nosotros podemos incluso quedar perplejos ante esta situación, alucinados nosotros frente a la ilusión que nos presenta, que pareciera que es real. En un evento un hombre fue contratado para hacer magia en los eventos que trabajaba. Yo decía, este tipo de verdad que debe estar poseído. Y hizo su espectáculo, mis hermanos. Hacía rodar un carnet y lo tiraba y él se quedaba así, el carnet dando vueltas alrededor de él, y llegaba y lo tomaba. Después decía, ¿le gustó? Y todos ni siquiera hablaban, y lo tiraba. Y salía el carnet y se quedaba conversando mientras venía por acá y lo tomaba. Le cuento solamente ese truco porque hizo mucho más. La cosa es que yo estaba trabajando y mirando el show, que no debería, pero es que era imposible no mirar la calidad de su presentación. Porque créanme, si hay alguien que estaba mirando por dónde estaba el truco, era yo, el que debía estar trabajando. Y no pude encontrar el truco. Y hizo muchas otras cosas. Ahí entendí el arte del engaño, cómo alguien puede robarte y no te das ni cuenta. Se acercaba a los invitados, los abrazaba, después se daba la vuelta alrededor de esa mesa y se ponía enfrente y le decía, caballero, ¿usted me puede sacar una foto? Sacaba el teléfono del caballero, le sacaba la foto y él estaba con el reloj del caballero, así. El arte del engaño, de la ilusión, también está ya presente en estos tiempos. Y somos nosotros los que, así como yo estaba con
este mago intentando ver por dónde está el truco, tenemos que estar también nosotros viendo por dónde se está moviendo el engaño de estos hombres y mujeres que, entre comillas, dicen ser ungidos, enviados por Dios. Amén. ¿Estaremos atentos, iglesia? Amén. Espero que sí, porque esto se viene como una bolita de nieve que comenzó allí en el pico de la montaña y va bajando, y ya cuando llega abajo ya no es una bolita. Verso 6 dice: entonces escucharán de calamidades y noticias de guerra. ¿Hace cuánto tiempo ya venimos escuchando esto? Hace mucho, porque Jesús no está diciendo cuando lo escuchen una vez entonces sucederá. No, está diciendo que habrán rumores, es decir, vendrá un tiempo en donde muchos estaremos escuchando de que está a punto de agarrarse un país en guerra con otro, de pelearse. Unos lo harán, luego vendrá la paz y luego se levantará otra nación contra otra. Es decir, los rumores de guerra que fueron las señales de Jesucristo han estado hace mucho tiempo entre nosotros. Amén. El problema de los hombres, incluso de quienes estamos en la iglesia, es que no entendemos las señales. Pensamos que si hoy está en guerra Estados Unidos con tal país, entonces ahora ya tiene que ser. Y si el país se pone en algún acuerdo de paz, decimos, no, entonces no va a ser. La palabra nos está engañando. No, está diciendo que antes de que Cristo venga, tendremos que escuchar por algún tiempo de todos estos rumores de guerra. Amén. ¿Usted los ha escuchado, iglesia? Amén. Amén. Porque es necesario, dice, que todo esto acontezca. Es decir, está bien que acontezca. Usted no se desmoralice, no diga, pucha, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? No diga cuándo viene Cristo si ya se sabe de guerra, pero no empieza nunca. Algo siempre pasa que no llega la guerra. El Señor está diciendo, es necesario que todo esto acontezca. Cuando dice que todo acontezca, lo que está diciendo es también, es necesario que tarde el tiempo que debe tardar. Porque mientras usted y yo podemos estar apurados para que Cristo venga pronto, tal vez Jesús está todavía sujetando la puerta para que otros puedan venir. Amén. Entonces tenemos que discernir. Pedimos a Cristo que venga para escapar de todo esto. Pedimos a Cristo porque somos de alguna manera egoístas, o somos de aquellos que queremos estar con Cristo, pero aún así decimos, Señor, quizás si un día más que tú nos das, alguien más pueda convertirse. Entonces tu corazón está bien direccionado. Amén. Sé que deberías anhelar al Señor. Yo también lo anhelo todo el tiempo. Pero si por causa de un día más o un año más alguien más viene a Cristo, o los hijos que están perdidos vuelven a casa, qué hermoso haber esperado entonces un año más. Veamos el verso 7. Terminando el verso 6 dice, pero no es el fin todavía. Es decir, cuando veas estas cosas, no estés deseando que yo ya aparezca en el cielo. No es el fin todavía. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y distintos lugares habrá hambres, plagas, terremotos. Eso también es evidente y también desde hace mucho tiempo. Y si tomamos el verso 6, es necesario que todo esto acontezca. Alguien podría pensar que ¿quién podría, cómo los creyentes, los cristianos pueden estar de acuerdo con esto? En que haya hambre, terremotos, plagas y problemas, como ellos. Pero es que Cristo viene por muchos años anunciando, conviértanse a mí, vengan a mí, para que sean liberados de todas estas cosas. No puedes evitar que mañana salga el sol, por más que usted diga quiero que sea siempre noche. Pero todas estas cosas serán el principio de dolores. Todas estas cosas, el principio. Y en estos días los entregarán a aflicciones. Aquí es donde recién me imagino que los ojos de los discípulos se abrieron un poquito más de lo normal. Porque aquí es donde ellos sienten que esto ya es personal. En esos días los entregarán a aflicciones y los matarán.
y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Ellos vivieron esto, nuestros ancestros, y de seguro que nuestros hermanos en la fe en algún momento también tuvieron miedo. Más de alguno pudo haber creído: Señor, ¿por qué no vienes antes de que pasen estas cosas y nos evitas pasar por ese sufrimiento? Pero Jesucristo, el mismo que le dice a usted y a mí que debemos aprender a esperar el tiempo y a soportar lo que se viene, es el mismo que pondrá en nosotros la fuerza para vencer. Él pondrá en nosotros las capacidades para soportar lo que usted hoy podría decir: Señor, hay cosas que no sé si las soportaría. No sé si alguien me tomara y me estuviera torturando, no sé si soportaría. Te aseguro que todos pasaron por esa antesala a la aflicción y tuvieron miedo. Y un día se encontraron en que estaban siendo afligidos, pero su corazón estaba lleno del Señor. Amén. Gloria al Señor. Y no titubearon en Gloria decir: a ti, Señor. no negaré el nombre de Jesucristo. Amén. Él es mi Señor. Mientras uno le decía: confiesa que ya no vas a seguir a tu Señor. Y mira, todas estas herramientas que están aquí, que son para destruirte, que son para castigarte, no serán usadas. A más de alguien le dijeron: piensa en tu esposa. ¿Quién la va a alimentar? Piensa en tus hijos. Tú que dices amar a tus hijos, piensa en tus hijos. Y estos hombres y mujeres no cerraron los ojos ante lo que su verdugo les estaba mostrando, sino que al contrario, los abrieron para ver bien que su fe era una fe que no podía ser aturdida ni aplastada por ninguna de esas armas para castigo. En algún caso me pregunté: Señor, si estuviera frente a esto, ¿qué podría pedirte? Y pasó por mi mente: Señor, no podría ni siquiera pedirte que sea una muerte rápida. ¿Y sabes por qué? Porque en el momento mismo que lo pensaba, el Señor podría leer mi corazón y mi mente y decirme: Mauricio, ¿no quieres padecer por mí? En ese caso, muchos hermanos nuestros en el pasado pudieron haber escogido eso, una muerte rápida. Les ponían armas. ¿Con qué quieres que te matemos? ¿Quieres que te cortemos en pedazos? ¿Te cortamos la cabeza? ¿Cómo quieres morir? Y ellos decían: no importa de la manera en que me maten, todo lo que suceda será voluntad de mi Señor. Amén. Mira cómo es. ¿Por qué te cuento esto, iglesia? Porque hasta el último momento el enemigo intenta susurrarnos cosas para incluso que vayamos a la presencia con la cobardía de: Señor, yo elegí mi muerte y elegí lo menos doloroso. ¿Qué clase de hijo soy? Mas cuando dejas todo en manos del Señor, el Señor lo hará justo y como tú puedes soportarlo, sin que lo pidas. Hubo un hombre que dijo: por favor, Señor, me van a crucificar, no, que no sea como Jesús, pero que lo hagan y me pongan de cabeza. ¿Quién fue? Pedro. Pero él no dijo: no, pues la cruz no, ¿por qué no cuando me cortan la cabeza al tiro de inmediato? No. Aunque sabía que ese lugar de la cruz era el lugar de su Señor, de su Maestro, él encontró que dentro de todas las cosas, ¿cómo elegir una muerte menos sangrienta si mi Maestro lo dio todo en la cruz? Iglesia del Señor, nos entregarán, dicen esos días, a aflicciones y los matarán y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre.
hasta ese momento todavía el Evangelio no había sido extendido a todo el mundo en tiempos de Jesús. Y ellos ya estaban padeciendo y pagando el precio. Por lo tanto, esta palabra se extiende hasta nuestros tiempos. Porque hoy sí sabemos que el Evangelio ya llegó a todos los lugares del mundo. Hoy sí lo sabemos y se va a cumplir también. ¿Podría el Señor quitarnos de pasar por este escenario? Sí, Él tiene poder para hacerlo. Pero Él hará aquello que le parezca bien, con tal de que nuestra alma sea preservada para vida eterna. Pero esto es de Él. Esto no es de nosotros. Señor, yo elijo morir así. No, esto es de Él. Ahora dice así: los entregarán a aflicciones. Las aflicciones podrían venir tan simplemente por negarte algo. Yo te niego a que tú como creyentes entres a mi negocio, a mi local y compres. Te niego a que tú te atiendas en este hospital. Te niego a que tú trabajes en mi empresa. No queremos canutos, porque ustedes están locos. Ustedes están en contra de un sistema que sí funciona y funciona bien. Ustedes se han quedado pegados en su mente en el pasado y no ven todas las cosas valiosas que este mundo hoy nos ofrece para que vivamos mejor. Por lo tanto, la aflicción viene desde lo que te puedan privar a ti, a mí, hasta el dolor que te puedan causar. Y luego dice: los matarán. Porque cuando alguien entiende que tú no vas a soltar a tu Dios, sabe que no hay otra forma. Antes de que sigas predicando, según ellos, infectando a otros. ¿Por qué razón matan a nuestros hermanos allá en el Medio Oriente? Porque cuando ellos no aprovechan lo que se les ofrece como libertad negando a Jesús, entonces dicen: si no los matamos, estos van a seguir propagando esa infección del Evangelio. Por eso todos ellos están pasando por la muerte, unos antes y otros después. Serán odiados en lo que pasa con su misma familia, y es lo que a lo mejor usted y yo podemos vivir en cierto grado. Tal vez usted dice: odio así como odio como ellos. Quizás no, pero a veces siento como que ya no quieren estar conmigo. Siento como que por mi fe ya no se sienten cómodos con mi persona allí. Odio no es, pastor, pero siento que sí me rechazan. Siento que sí incomodo en ciertos lugares. Este es el principio. Porque Jesús dijo: serán odiados. Es decir, llega un momento en donde no solamente que no quiero que estés conmigo, sino que quiero que dejes de existir. Quiero que desaparezca de mi vida. No quiero seguir escuchando más ese nombre de Jesús. Más de alguien te va a decir: quédate con tu Jesús, pero deja de hablarme de ese Jesús. ¿No entiendes que me molesta que me estés diciendo que debo cambiar mi vida? Yo no soy infeliz con mi vida. Hay quienes nos van a decir: yo no soy infeliz con mi vida. Llévate a tu Jesús, a ese Jesús de los pobres, al Jesús de los tontos. Llévatelo. Todo esto tiene que ver con el dolor, con la aflicción que usted y yo vamos a padecer por causa de Cristo. Ser rechazados. ¿Estás preparado para eso? ¿Te estás preparando mentalmente? ¿O será que con poquito ya tienes la tendencia como a abandonar o a ablandarte frente a ese sistema? ¿Será que con poquito de lo que estás recibiendo ya quieres diluir el Evangelio?
Si el evangelio está concentrado al 100% en el poder de Dios, ¿será que con un poco de presión entonces voy a diluirlo? Le echo un poco de agua para que no caiga tan pesado el evangelio allá afuera. Es que no les hablemos de pecado, porque se pueden ofender, se pueden sentir mal si les predicamos del pecado. Mire, si las personas allá afuera, aún nosotros mismos, no tenemos conciencia de pecado, entonces ¿cómo podremos tomarnos de la cruz de Cristo? Si la cruz de Cristo fue precisamente para eso, para llevar nuestro pecado. Debemos hacer consciente a todos del pecado y también de la consecuencia de vivir para siempre con ese pecado. El lugar infernal. Es que no hablemos de infierno. ¿No le hablarías a alguien que amas del peligro que está por delante? O sea, así sería tu amor por alguien. No decirle el peligro que le espera. Por no caer mal. Por no ser muy religiosa. Para que no te tilden de fanática, de fanático. ¿No le dirías del peligro que está por delante? Iglesia, ya estamos en los tiempos de principio de dolores. Amén. Lo estamos viviendo y debemos anunciarle que aquellos que están viviendo esa vida desordenada, debemos decirle que no porque hasta aquí están subsistiendo con sus problemas y aún así no han muerto. Alguien se podría levantar en tu casa muy rebelde y decir, bueno, sí tengo problemas, pero ¿quién no los tiene? Y aún así yo sé que después voy a estar bien. Pero cuando tú le cuentas y le dices, ¿sabes qué? Tienes razón en una cosa. Puede que en esta área puedas recuperarte y estar bien. Pero te aseguro que todos tendremos que estar un día frente a Dios. Y serán pesadas tus obras. Será pesado tu corazón. Sé que no te gusta lo que te estoy diciendo. Tú puedes hablarle a alguien. Sé que no te gusta lo que te estoy diciendo. Pero si no te amara, te dejaría seguir por tu camino. Haz lo que quieras. Pero como quiero que sepas que te amo, que me preocupa tu vida, te estoy diciendo lo que hay por delante, porque puedes evitarlo. Nosotros hemos sido advertidos de lo que viene por delante, mis hermanos. No solo para bien ese cielo hermoso, también fuimos advertidos de qué cosa, del castigo, del tormento. Y por eso es que Cristo se puso al lado de ese camino ancho. Él se puso al lado para decir, hey, yo soy el camino, soy un poquito más angosto. Soy una puerta más estrecha, pero este camino no va hacia donde mismo. Se ve más áspero, se ve más difícil, se ve de más aflicción, pero este camino termina con mi Padre en el cielo. Jesús tuvo que hacer consciente a cada uno de nosotros y al mundo entero de pecado. Amén. Hasta eso fue permitido por Dios desde el huerto del Edén, para que el hombre, la mujer, al tomarle lo que se le dijo, cuidado, ahora entienda el bien y el mal. Y así no tenga excusa frente a Dios de decir, yo no sabía. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Entendiendo todo? Amén. 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 Veamos el verso 10 entonces. Muchos se escandalizarán entonces. Harán un escándalo. ¿Qué sinónimo podríamos usar para escandalizar? Tropezarán. ¿Ah? Tropezarán. ¿Tropezarán? Sí. ¿Qué otro sinónimo de algo del escándalo? Lo que produce esto. Se van a impresionar. Impresionación. ¿Sí? ¿Alguien que ha impresionado frente a esto? Claro. Se alterarán. ¿Se va a alterar? ¿Otra palabra es esto? Omar? Se van a asustar. Se sorprenderán de las cosas que estarán viendo. Amén. Claro. Si esto que está escrito aquí en su palabra dice
este mismo escándalo, esta misma sorpresa para ellos de lo que estén viviendo, hará que entonces se vuelvan como locos y luego dice, entonces unos a otros se odiarán. Porque eso es lo que pasa cuando viene la desesperación. Cuando en casa todos creen tener la razón, ¿qué es lo que pasa? Viene entonces una locura, una demencia, y todos están peleando contra todos. Y por ahí alguien quiere hacer alianza con otro, pero tendrá que ponerse en enemistad con el otro. Ahí no se razona. Ahí no hay razonamiento. Ahí hay simplemente una actitud de yo tengo la razón, yo voy a ganar. Y se busca orgullo, soberbia, rabia, ira. Ahí se busca eso. Y se busca quién está conmigo, quién me apoya en esta rebelión. Iglesia del Señor, esto produce en este tiempo que se odien unos a otros. Y luego dice, y se entregarán unos a otros. De manera que, si no estamos preparados, alguno de nosotros mismos, de ustedes mismos, en un momento bajo presión, podría ser tentado a entregar a tus hermanos en la fe, a ceder y decir, la verdad, yo quiero estar con mi familia. Si ustedes me prometen que me van a dejar ir con mi familia, yo les voy a decir dónde se encuentran ellos. Yo les voy a decir dónde vive Solán con Ángelo. Yo les voy a contar dónde vive Julio con Sara. Hoy sé que ninguno de nosotros pensaría en traicionar a su hermano. Y Dios nos advierte por esta palabra. Porque vendrá el enemigo a tentarnos. Diciendo, si realmente amas a tu familia, tienes que elegir salvarlos a ellos o salvas a la iglesia. ¿Dónde está tu amor? Dices amar a Dios. ¿Y dónde está el amor por tu familia? Vamos, salva a tu familia y entrega a tus hermanos. Estas frases que parecen inventadas por mí, les aseguro que las escuchan continuamente nuestra familia en el Medio Oriente y en cualquier lugar del mundo. Amén. Donde son perseguidos. Amén, sí, Señor. Amén. Luego dice, y surgirán muchos falsos profetas. El profeta tiene características, ¿cierto? Anuncia cosas y engañarán a muchos, es decir, serán efectivos, tal como el ejemplo de aquel mago que yo les contaba, serán efectivos, porque realmente no pude encontrar el truco hasta que después, una vez terminado aquel evento, pude conversar con él y él me dijo que llevaba años trabajando en eso y que todo eso son simplemente trucos, son cosas que se pueden hacer, que se puede lograr cualquier persona si practica mucho. Es el arte de mover las manos rápido y de, ¿cierto?, de alguna manera estimular los sentidos de una persona hacia un lado para luego con su otra mano estar haciendo otra cosa que no es perceptible a los ojos del otro. Entonces cuando él me dijo estas cosas, yo dije, pensar que todo lo que él me explica ahora, nada de eso pude verlo cuando él estaba en su show. Y Dios sabe que podemos ser engañados. Por eso nos advierte antes. Mira, este mago me lo dijo después. Jesús te lo dijo antes. Amén. A sus discípulos se lo dijo Amén. antes. Amén. Para que ninguno pudiera decir, Señor, ¿por qué no me advertiste antes que la cosa sería así? Yo hubiese estado preparado, yo hubiese buscado más de ti, yo hubiese leído más la palabra, hubiese orado, le hubiese pedido a usted como Padre que me llenara. Por eso Dios advierte antes y Jesucristo está haciendo esta labor. Verso 12, y a causa del aumento de la maldad. El aumento de la maldad no tiene que ver solamente con este siglo. Esto comenzó ya desde el tiempo de Jesús, cuando Jesús dijo, el reino de los cielos ha descendido. He aquí, algunos dicen que vengo por paz, pero no, vendrá división. Jesús fue
el que echó a correr el último segundero del reloj de Dios, en su tiempo se activó algo. Por eso dijo: el reino de los cielos ha descendido. Él vino a darle, ¿cierto?, el último movimiento al segundero de Dios, para que nosotros, aún no entendiendo los tiempos como los tiempos de Dios, que dice que un día es como 1000 años para nosotros, pero para Él es como solamente un día. Asimismo también, desde ese tiempo, Jesucristo vino a decirnos: ahora, de aquí en adelante, la última vuelta del segundero de Dios, mi Padre, ha comenzado a correr. Por causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos. ¿Cómo está nuestro amor? ¿Está potente como aquel día? ¿Sentiste ese amor potente? O a lo mejor tú estás esperando y diciendo: es que yo todavía no siento ese amor potente. Yo vine a Cristo, pero todavía no siento que fui quebrado, no siento que algo grande me pasó. Lo que sí es que tomé decisión de cambiar mi vida, de entrar en su camino, pero así como que usted me dijera: pastor, yo sentí el impacto de Dios, algo me quebró, quería gritar, quería saltar, eso yo no lo sentí. Si alguno de ustedes no lo ha sentido aquello, en parte tienes algo a favor. Tal vez una pequeña excusa, porque Dios sí ha prometido que todos seremos llenos de su Espíritu Santo, sí, Señor, amén. y vendrá a ti. Pero quienes tenemos mayor responsabilidad somos los que ya sabemos que nos dio, Amén. y hemos sentido su Espíritu trabajar en nosotros, Amén, sí, y hemos dejado que el enemigo venga y baje las cortinas de nuestros ojos y nos ponga allí en una actitud como si estuviéramos vivos, pero a la vez nos vemos como muertos. ¿Cómo nos estarán viendo afuera? Y añade: se enfriará entonces el amor de muchos debido al aumento de la maldad. ¿Usted considera que ha aumentado la maldad? ¿Cierto? Es terrible. Hoy en día es terrible. Y pensar que esto va creciendo aún más. Porque el objetivo de la maldad, según esta palabra que Cristo entregó, es que el amor de muchos se enfríe. Ese es el objetivo. La maldad no tiene que ver solamente con castigar al mundo y destruir al mundo. No, tiene un objetivo. Y es hacer que usted, como creyente, como cristiano, se enfríe su amor. ¿Por qué será que puede pasar algo así? Bueno, porque cuando la maldad aumenta, el ser humano tiende a pensar, tiende a usar la lógica y a decir: bueno, ¿y cuándo para esto? Entonces yo ya no veo esperanza. ¿Y dónde está Dios? Y podemos caer en los mismos prejuicios en contra de Dios que tienen miles y millones de personas fuera. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué la enfermedad? ¿Y por qué las guerras? El aumento de la maldad pudiera hacer que nosotros dejemos de creer en las promesas del Señor, en su venida. Cuando alguien dice: pero es que ya hace tiempo hay rumor de guerra, casi se enfrenta tal país con tal país, y fue la Primera Guerra Mundial y Cristo no vino. Cuando alguien comienza a ver el aumento de la maldad y ve que todavía Cristo no viene, en su raciocinio podría decir: entonces quizás no va a venir Jesús. ¿Saben cuánta gente pensó que después de la Primera Guerra Mundial aparecería Cristo? Millones de creyentes pensaron eso. Y no vino. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo que estaba siendo entregada a estos discípulos tenía que atravesar todas las etapas de la vida. Tenía que llegar incluso a nosotros este conocimiento. Por ende, es que usted debe tener cuidado cuando ve que la maldad está aumentando. Usted no piense que Dios está disminuyendo. No, Dios está creciendo. Porque aun cuando abunde, ¿cierto?, la maldad, va a sobreabundar una gracia de Dios
en nuestra vida. Entonces, familia, esto es lo que dice el verso 12. Y el verso 13 dice algo hermoso. Tal vez el verso que pudiera ser pintado con letras de oro. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Amén. Amén. ¿Se alegra por eso? El que persevere. Ahora, ¿en qué tiene que perseverar hasta el fin? En todo lo que antes Él nos mencionó. Tienes que perseverar cuando venga la aflicción. Tienes que perseverar, mantenerte cuando venga la enfermedad, cuando se caiga tu economía, cuando se burlen de ti, cuando todo esté patas arriba. Tienes que perseverar. Dice, por eso se nos anuncian todas estas calamidades antes. Y luego al final se nos pone este pequeño verso, pero el que persevere hasta el fin sea salvo. Porque muchos quisieran perseverar hasta el fin, pero sin pasar por lo que antes Jesús les había mencionado. ¿Cuántos hubiesen querido ir a la tumba deseando que Jesús nada de eso les anticipara y que simplemente tuvieran una muerte tranquila, morir por la vejez, siendo recordado como el tremendo hombre o mujer de Dios, pero sin ninguna aflicción? Jesús se asegura de decirle, no, en esta carrera no se puede hacer trampa. Todos tienen que padecer. Por eso usted y yo también quitémonos ideas vanas de nuestra mente pensando en que Dios no nos va a dejar atravesar por aflicciones, porque sí tenemos que pasarla. Es necesario. ¿Cómo sabe la esposa que su esposo le ama? Porque han pasado aflicciones. Y ella puede ver si realmente hay amor o no. Si el amor está para ella por lo que es, por lo que ha luchado, sufrido, o si está por sus hijos, por lo que ellos son. Pero basado en lo que nosotros vemos en otros, es que sabemos si somos amados o no. Y Jesús, cuando ve que soportamos aflicciones por su bendito nombre, Él también sabe que le amamos. Y Él mismo nos da fuerza para continuar. El último verso para cerrar esto dice, entonces se proclamará este evangelio. Este evangelio, es decir, no es un evangelio distinto de prosperidad, de todo va a estar bien porque eres cristiano. No, este evangelio, ¿a qué se refiere Jesús? Al evangelio de dolor, de aflicción, de problemas, de guerra, de murmuraciones, de guerra, de terremoto, de plaga y de todo lo que Él mencionó. A veces queremos sacar estas cosas para predicar el evangelio. Sería lo mismo que sacar el pecado para que alguien no se sienta mal y le prediquemos solamente del amor del Señor. No, nadie va a venir al Señor a menos que conozca su condición de pecado y que necesita ser perdonado. Si nosotros no evidenciamos eso en cualquier persona, alguien podría venir engañado por nosotros mismos. Sí, ven a Cristo y todo va a estar bien. Podríamos decir eso y de seguro que vendrían. Pero ¿qué va a suceder cuando Jesús deje que ellos comiencen ahora a vivir sus etapas como cristianos verdaderos? Y vengan también los problemas y vengan las aflicciones. Ellos van a decir, a ver, ¿qué evangelio me predicaron? Seguramente este evangelio está equivocado. Me voy a buscar el evangelio que primero me predicaron. Ese que decía que si yo sigo a Cristo, todo va a estar bien. Por eso hay muchos fuera de la iglesia. Porque hubo una corriente de cristianos en el pasado que predicaron, ven a Cristo y Él te va a resolver todos tus problemas. Vas a recuperar a tu esposa, a tus hijos, vas a recuperar tu economía, y muchos se encontraron con que no pasó eso. La vida estaba tan destruida de ellos que Jesús dijo, no, esto yo no lo voy a arreglar, esto es un cáncer, hay que sacar este tumor. Y sacó tu esposa o tu esposo, sacó esa economía, la quitó. Es que a mí me dijeron que iba a estar todo bien, que todo me iba a ser devuelto. El que te dijo eso te engañó. Porque no es así.
En Cristo tenemos que estar dispuestos a perderlo todo por esa salvación, Amén. pero a ganarlo todo. Claro. ¿Entiende, iglesia? Entiende que tu problema, lo que tú vives, tus aflicciones, te harán crecer en Cristo, te van a ayudar. Solo permanece sin soltarte del Señor. Y un día estarás dándole gracias al Señor por todos los lugares por donde pasaste, porque verás que Él siempre estuvo allí, que no caminaste sola. Ahora quiero graficar el reinado que está por presentarse en poco tiempo, mis hermanos. Es el reinado y la propuesta de paz de los 7 años. A José se le dijo habrían 7 años de abundancia y 7. El número 7 llama la atención, ¿no? ¿Usted cree que el número 7 no llamaría la atención de un judío? Sí. Obvio que sí. Sí, obvio que sí. Cuando aparezca un líder, un hombre que está listo para darse a conocer y les diga, yo les ofrezco un tratado, un nuevo, voy a remarcar lo que de antes fue establecido y les ofrezco 7 años de mi gobierno. El número 7 hará saltar a todos los judíos pensando, este es el que esperábamos, este sí es el Mesías, ese Jesús del pasado nunca fue, este es. Pero ese reinado será solamente un reinado de paz por 3 años y medio. Tiempos y la mitad de un tiempo. Amén. Ahora quiero contarles, hay un hombre que lleva 40 años en el ministerio judío, 40 años sirviendo con toda su vida, atacando a Jesús todas las veces que ha podido, creando libros que hablan en contra de Cristo, apoyándose en la Talmud judía para decir que Cristo es lo peor, que eres hijo de fornicación, de adulterio. Un hombre que, basado en la misma intención de aquel que conocemos como Saulo de Tarso, creyendo que hacía lo correcto Saulo, ¿cierto? Estaba haciendo lo incorrecto. Y hay un hombre llamado David Cohen, un judío, que estaba haciendo exactamente esto, ir en contra de Cristo. No solamente eso, creó libros, un hombre reconocido mundialmente, reconocido por ser un claro opositor de la mentira de Cristo. Este hombre tuvo una experiencia estando celebrando la fiesta de Yom Kippur en Israel. Tuvo un ataque cardíaco. Intentaron auxiliarlo. Su hijo, que estaba entre todos los rabinos, que también ocupaba un cargo, todos importantes, ahora corren a ver por qué, estando en un lugar como yo estoy aquí, ahora comienza a ver que las letras de la Torá se empiezan a mover, su estudio es interrumpido por su salud y se desploma al piso. Intentan auxiliarlo y no hay reacción. Lo llevan y camino al hospital. Este hombre se muere. Estuvo 17 minutos muerto. Este hombre es aquel que es llevado por entidades angelicales que lo toman y lo meten por un lugar como túnel y lo llevan a una dimensión para que se encuentre allí con testimonios reales. Y se encontró con hombres eruditos en la Torá que habían también fallecido, y ahora estos ángeles lo presentan delante de ellos y le permiten a ellos hablar con él. Y le dicen: David,
vivimos todo el tiempo equivocados. Aquel a quien despreciamos, Él era el Hijo de Dios. Luego viene otro hombre también reconocido que había fallecido y dice: hemos cometido el peor de los errores. Matamos al Hijo de Dios. Dice que él estaba allí perplejo frente a esto que estaba pasando, mientras conscientemente sabía que había muerto, porque él vio cuando salió de su cuerpo, mientras su propio hijo intentaba auxiliarlo. Ahora estaba en otra dimensión y se acerca alguien muy querido para él, su abuelo, que también había fallecido, defendiendo los mismos criterios de la Torá. Cristo no es el Mesías. Y se encuentra y dice: hijo amado, hijo querido, todo lo que te enseñé estuvo mal. Caímos en dar luz y fuimos oscuridad. Dice este hombre David, su testimonio, que no podía estar tranquilo frente a lo que estaba escuchando. Años, 40 años de su vida en la basura. Sus mayores exponentes, líderes espirituales para él, eran quienes le estaban diciendo: nos equivocamos. Y por último dice que mira hacia un lado y aparece una figura potente, que él comenzó a temblar. Dice que sus ojos eran como llamas de fuego, pero que al mismo tiempo tenía una voz potente que le daba miedo al escucharlo, y al mismo tiempo esa voz le daba paz y tranquilidad. Sabía que aunque era potente no lo destruiría. Y se acerca Jesús, el Señor, a él y le dice: voy a darte una oportunidad de que vuelvas. Anúnciale a mi pueblo, decía a los judíos, anúnciale a mi pueblo que yo siempre fui el Mesías, que yo era Jesús, que fue a mí a quien crucificaron. Y dice que le mostró sus heridas, porque como todo judío normalmente son reácidos si no ven evidencias. Y le mostró las heridas como una señal de que esto sí sucedió, y le dijo que tenía que volver y que ahora era el tiempo de que él diera su vida, que iba a ser perseguido, que también iba a ser apartado de todas esas congregaciones israelitas judías donde él asistía a dar sus grandes charlas como erudito, y que aún su misma familia se volvería en contra. Le dijo: una de las señales que vas a poder ver para este año 2025, en el monte del templo se harán descubrimientos impactantes, no los ya conocidos. Algo van a encontrar allí que va a cambiar toda la historia, que va a hacer que aparezcan realmente en la pasión y el poder de los judíos, exigiendo que ese lugar santo les pertenece sí o sí. Va a ser tanta la presión que se va a mover en este tiempo que se avecina, mis hermanos, por este hallazgo. Jesús le dijo: habrá un hallazgo en el monte del templo, y eso va a provocar locura, demencia, trastorno. Luego le dice: cuando veas esto, pon mucha atención. Una segunda señal es que se dará a conocer un hombre con características similares a mí. Jesús le dice: características similares entonces de Jesús como el Mesías. Estamos en el tiempo, iglesia, en donde vamos a quedar perplejos
Pero hay que estar despiertos. Amén. Hay que estar atentos, porque no todo aquel que diga soy el Mesías será el Mesías. Jesús manifestó que cuando Él venga de vuelta habrá una forma, habrá un tiempo y será, dice, y todo ojo le verá. Arriba, en su gloria. Amén. Sí, Amén. Y desde su gloria transmitirá su poder. Sí, Señor, amén. Pero quienes están a punto de ser engañados, ¿sabe? Curiosamente otra vez, el pueblo judío. Porque todavía no les ha sido quitado por completo el velo. Dice que todavía cuando ellos recitan a Moisés, todavía está el velo sobre ellos. En las sinagogas. Y se da a conocer un hombre de características similares entonces al Mesías. Tercero, como evidencia, vendrá un avance tecnológico. Jesús dijo esto. Un avance tecnológico que cautivará a muchos. Porque les hará la vida mucho más fácil. A todos. Es decir, lo que va a manifestarse tecnológicamente le va a hacer la vida más fácil a usted también y a mí. No solamente al mundo, no, a todos. Nuestros hijos son buenos para la tecnología. Le aseguro que esto que se viene hará que incluso hasta el que menos tecnología lo verá como que, wow, por fin hacen algo bueno. Por fin, algo que todos necesitamos. Aún el que esté más en contra de eso podría ser conmovido para tomarlo. Además, le dijo de las falsas señales, que es lo que leímos en Mateo, que comenzarán a manifestarse. Iglesia de Dios, este tiempo que se avecina, y estamos en el 2025, amén, es un tiempo, el tiempo del engaño. Es el tiempo donde aparecerá este personaje ofreciendo esa paz mundial. Algunos especulan de que será después de que salte la guerra mundial y entonces propondrá paz. Otros especulan de que Jesús lo puede hacer antes, que puede soltar esta información antes de que estas cosas sucedan. Pero Dios, desde un principio, tuvo todo esto preparado, mis hermanos. Amén. Y usted también está preparado para esto. Por eso la información, se levantará un hombre, se levantará falsos mesías, falsos profetas, y ya ocurrió, pero se acerca la llegada de uno que será más que todos los que han aparecido. Y no estoy hablando de Cristo. Se acerca la llegada del falso mesías judío. Porque para que sea recibido por ellos y aceptado, tiene que tener también de su descendencia. ¿Cierto? De lo contrario, usted y yo sabemos cómo son los judíos. Examinadores de todo esto. Ahora, curiosamente, para esta misma fecha, el pueblo musulmán están también en la fecha de cumplimiento. Mire cómo todo opera. Están también en la fecha de cumplimiento de su Mesías. Ellos esperan a un Mesías islámico llamado el Mahdi. No sé si me escuchaba esto. El Mahdi es el Mesías que ellos esperan que venga, así como los judíos a Jesús. Ellos esperan al Mahdi, un ser, un personaje que vendrá por fin a poner el orden en todas las cosas y que les dirá, ¿saben qué? El Dios que ustedes sirven es el mismo que servimos nosotros, los musulmanes. Alá es el mismo. Hemos estado peleando por años y es el mismo Dios. Y dice que los llevará entonces a un pacto de paz. Y tanto lo que usted dice, jamás los musulmanes cederían, pero que cuando ellos vean que es su Mesías, el Mahdi, cuando vean que es Él el que está trayendo la verdad,
hasta ellos van a caer en toda esta trampa. Y entonces judíos y musulmanes estarán como hermanos diciendo, wow, tanto tiempo peleando. Allí es cuando se va a lograr este acuerdo de volver a levantar, ¿qué cosa? El templo. Porque para esto tiene que haber un acuerdo también en el pueblo musulmán. Los judíos siempre lo han querido. Ellos no tienen que ser convencidos, siempre lo han querido. Pero a través de este hallazgo, a través de este falso Mesías y de esta nueva tecnología que vendrá, ellos van a ceder a la reconstrucción del templo. ¿Qué viene después de todo esto? Entonces será evidente el poder y el anticristo en este mundo. La abominación desoladora. Este personaje logrará que tanto judíos como musulmanes le digan, siéntate en el trono de David. El templo ya está construido. Solo nos falta que el Mesías se siente en el trono. Y será llevado. Esto no será obligado. Lo llevarán. Le dirán casi como, por favor, represéntalo. Mira, nadie pudo jamás unirnos con ellos. El judío dirá, jamás pensamos esto, estar unidos con nuestros hermanos musulmanes. Y el musulmán dirá lo mismo. Por favor, tú que eres el que trajiste la paz, condúcenos. Este es el paralelismo, mis hermanos, de la historia de José. José recibe la visión, el sueño y la interpretación. 7 años de abundancia, 7 de escasez. ¿Y qué es lo que hace ahora Faraón? Dice, ya que tú eres el que se la sabe toda, gobierna conmigo. Se le dirá a este personaje, ya que tú lograste todas estas cosas, por favor, siéntate en el trono de David y sé nuestro Mesías, el Mesías de todos, el Salvador del mundo. Ahora, ¿qué viene? La última instancia, la última recta final será entonces que esos 7 años de promesa serán quebrados justamente en medio. 3 años y medio. Y se levantará este mismo Mesías a imponer ahora todo el poder oscuro de su autoridad. Entonces los judíos dirán, hemos fracasado, hemos sido engañados, mientras los musulmanes van a celebrar. Iglesia del Señor, debemos estar alerta, porque Jesús dijo que harían señales, que harían grandes señales. Jesús no dijo los van a descubrir inmediatamente porque no van a tener ningún poder. No, Jesús dijo harán señales. Aún con estas señales, hasta los mismos escogidos de Cristo, de Dios, podrán ser engañados. Entonces sí se le atribuyó entonces a este Mesías que vendrá el poder para hacer señales. No le llama falsa porque no funciona, no. Le llama falsa porque no vienen de Cristo, pero sí funcionan. Él va a decir con su boca y van a suceder cosas. Los dominios de la tierra se van a postrar ante esta persona para decirnos, aconséjanos. El prototipo de lo que pasó con Salomón, que también fue después destruido en su arrogancia, en su soberbia. ¿Qué les venían a él? Todo, dice, de todas las naciones. Por favor, ilumínanos, enséñanos, danos de tu sabiduría. Así vendrán todas las naciones, los príncipes de la tierra, a postrarse frente a este personaje, a decirle, ilumínanos, dinos qué debemos hacer.
Iglesia, estamos en la recta final. Ahora usted y yo, como creyentes, es cuando tenemos que decidir: seguiremos jugando a ser estos cristianos ahí mediocres, al 10%, al 20%, o tomaremos el lugar. Porque todos los que padecieron y permanecieron y alcanzaron victoria en Cristo fueron los que fueron cristianos al 100%. Ellos fueron capaces de vencer todo lo que se presentó. Necesitamos entonces, mis hermanos, ayuda del cielo, Amén. ayuda de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque ningún creyente que sea mediocre en sus caminos, en su manera de pensar, en cómo vive el día a día y en su vida espiritual, ninguno podrá soportar estas cosas. Amén. Sí, Señor. Así es. Los que serán engañados Ayúdanos, Señor. serán únicamente los que se hayan dejado dormir como aquellas vírgenes insensatas y que no cargaron sus lámparas. Cierre sus ojos.